Hola, bienvenidos. Hoy estudiaremos el Porfiriato, un periodo clave de la historia de México, que abarcó de 1876 a 1911. Este tiempo marcó grandes avances económicos, pero también profundizó desigualdades sociales. Acompáñenme a descubrir sus causas, consecuencias y personajes importantes. El Porfiriato comenzó tras años de caos político y social. Porfirio Díaz lideró el Plan Tuxtepec en 1876, prometiendo restaurar el orden y el progreso del país. Este plan buscaba acabar con las reelecciones de Sebastián Lerdo de Tejada y traer estabilidad a México. Durante el Porfiriato, México experimentó una modernización económica. Se construyeron ferrocarriles, se abrieron fábricas y llegaron las inversiones extranjeras. Sin embargo, la desigualdad social aumentó. Mientras que los campesinos vivían en condiciones precarias, los empresarios se enriquecían. Esas tensiones llevaron al inicio de la Revolución Mexicana en 1910. Tres figuras destacan durante este periodo. La primera es Porfirio Díaz, quien gobernó con mano dura durante más de 30 años. El segundo es José Yves Limantour, el cerebro económico del régimen, quien modernizó las finanzas pero favoreció a las élites. Finalmente, Justo Sierra, conocido como el maestro de la patria, quien impulsó la educación y fundó la Universidad Nacional. El Porfiriato comenzó en 1876 con el triunfo del Plan de Tuxtepec. Desde 1884, Díaz consiguió su poder a través de la elección continua. Finalmente, en 1911, la Revolución Mexicana lo obligó a renunciar y exiliarse en Francia. El Porfiriato se basó en dos grandes ideas. Primero, el liberalismo económico, que buscaba atraer inversiones extranjeras y modernizar el país. Y segundo, el positivismo, una filosofía que promovía la ciencia y la educación bajo el lema orden y progreso. En conclusión, el Porfiriato fue un periodo de contrastes, modernización económica y desigualdad social. Aunque trajo avances significativos, también dejó problemas que llevaron a la Revolución Mexicana. Reflexionar sobre el periodo nos permite entender mejor los retos y logros de México. La reflexión es que aunque el Porfiriato terminó en 1911, algunos de sus legados siguen presentes en México. Por ejemplo, la red de ferrocarriles construida durante ese periodo fue clave para conectar el país y sigue siendo importante para el transporte de mercancías. También instituciones como la Universidad de México Autónoma, UNAM, pues, fue fundada por Justo Sierra con un pilar de nuestra educación. Ahora, maestra, le invito a reflexionar. ¿Crees que el progreso económico justifica la desigualdad social? ¿Qué hubiera hecho usted en ese periodo histórico? Déjanos tu respuesta acá abajo. Me da curiosidad. Unos datos curiosos es que Porfirio Díaz gobernó durante más de 30 años gracias a la reelección continua. El lema Orden y Progreso fue inspirado por el positivismo, una corriente filosófica europea que la creía
que creía en el avance a través de la ciencia. Durante el Porfiriato, México llegó a tener más de 20.000 kilómetros de vías férreas, algo que revolucionó realmente el transporte. En 1910, durante los festejos del centenario de la independencia, Porfirio Díaz inauguró el Palacio Postal y el Ángel de la Independencia. Aunque Porfirio Díaz promovió la idealización, era desconfiado de algunas tecnologías, como el teléfono que nunca quiso usar uno personalmente. Porfirio Díaz vivió sus últimos años en París, donde murió en 1915. Su tumba se encuentra en el cementerio Montparnasse. El porfiriato también ha sido representado en la literatura, el cine y la música mexicana. Obras como Los de Abajo de Mariano Azuela reflejan la desigualdad social de la época. En el cine, películas como La sombra del caudillo muestran los conflictos derivados del régimen. Incluso en canciones tradicionales se narran las luchas de los campesinos contra la opresión. Pero repito, en el cine, películas como La sombra del caudillo muestran los conflictos derivados del régimen. Para cerrar, imagino México sin mí. ¿Cómo crees que hubiera sido el desarrollo del país sin este guapote y sin este periodo de modernización? ¿Hubiera llegado la Revolución Mexicana más temprano o nunca hubiera ocurrido? ¿Qué crees que hubiera pasado sin mí?